Buenas tardes, damos inicio a la jornada académica del mes de junio y por favor, señor secretario, lea el orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente es el orden del día para la jornada académica de fecha 27 de julio de 2018. Primero, instalación y saludo del presidente de la academia, profesor Olimpo Morales Benítez. Segundo, presentan excusas María Clara Ospina, Nelson Doria, Enrique Forero, Miguel Fernando González, Miguel Santamaría Dávila, Gloria Serpa Flores de Kevin, Jorge Velázquez, Luis Gonzalo Trujillo Jaramillo. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, breve reseña biográfica del conferencista Dr. Oscar Ramón Monroy Vega. Quinto, conferencia, el cálculo de Santander, proceso final. Sexto, proposiciones y varios, informe del doctor Camilo Santander Méndez, relacionado con el convenio con la Universidad de Harvard. Séptimo, clausura de la jornada académica. Está leído el protocolo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, proceda a la lectura del acta anterior. Primero que todo, queremos darle la cordial bienvenida al ilustre médico, historiador, gloria de la medicina, no solamente nacional, sino a nivel americano y mundial, el doctor José Félix Patiño. Nos honra hoy con su presencia, cuestión que es supremamente agradable para la Sociedad Académica Santanderista de Colombia. Igualmente, la bienvenida a distinguidos miembros como el general Dietes, presidente de la Academia de Historia Policial, al general Carlos Pulido Barrante y a los demás integrantes y miembros de la Sociedad Santanderista de Colombia. Instalación de la sesión y saludo del presidente de la Sociedad Santanderista de Colombia. Segundo, iniciamos la jornada académica a las 5 de la tarde, según lo establecido en el protocolo de la jornada, referente al acta número 015 de 2018, de fecha mayo 30 de 2018. Se presentaron excusas de diferentes miembros de las academias invitadas a esta interesante reunión. Dichos miembros fueron Diego Fonnegra, Andrés Villegas, Luis Gonzalo Trujillo, Oscar Duque, Hernán Olano, Camilo Santander, Freddy Quitián, Rosario Mazuera, Adelaida Zurdiz, Almirante Carlos Enrique Ospina, Clemencia Manrique de Díaz, Coronel Hernando Medina Aldana, Manuel Guillermo Rico Caldas. Se hizo lectura del acta anterior. En el punto tercero, el secretario general procedió a dar lectura detallada del acta número 014, efectuada el 25 de abril de 2018, relacionada con el pensamiento político de Gaitán, a cargo de Jorge Emilio Sierra Montoya, y se realizó la presentación del libro de Martin Luther King, a cargo del profesor Carlos Chávez Avellaneda. Copia de esta interesante conferencia se envió por correo electrónico a los participantes y demás miembros de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia. Cuarto, breve reseña del facilitador Gonzalo Garavito Silva. Se dio lectura a la interesante hoja de vida del arquitecto y escritor Gonzalo Garavito Silva, en la que se destaca su extraordinaria carrera académica en diferentes centros universitarios y centros de pensamiento a nivel nacional. Quinto, conferencia Gonzalo Garavito Silva, conferencia basada
en las caricaturas y la historia de la caricatura desde sus comienzos hasta nuestros días. Mediante un interesante análisis sobre las caricaturas iniciales en la cultura griega y romana, el profesor Garavito hace un recuento de los primeros trabajos efectuados a través de acervos históricos con claro tinte político y cultural. Después aparecen las caricaturas en la Edad Media en Europa, en países como Francia, Alemania e Italia. Son destacadas posteriormente las caricaturas de Carlos III de España por parte de Mengs y Goya, quienes en un claro tinte político a través de sus pinturas caricaturizaban la dinastía de los Borbones. El resumen fílmico de esta interesante conferencia fue enviado a todos los asistentes y académicos de la Sociedad Santanderista de Colombia por correo electrónico. Sexto, proposiciones y varios. El general Juan Salcedo Lora, mientras se celebraba la conferencia, hizo 3 caricaturas del expositor Gonzalo Garavito, de la doctora Cecilia Fernández de Palini y del presidente de la Sociedad Santanderista, Olimpo Morales Benítez, que fueron del agrado de la asistencia a esta importante y amena reunión. Séptimo, clausura de la jornada académica. Una vez agotado el orden del día, hacia las 7 de la noche, se dio por finalizada esta interesante jornada académica y se invitó, como es costumbre, a degustar unas deliciosas achiras, almojábanas y pan de yucas. Oficiales, académicos y demás miembros de esta amena reunión fueron desfilando con las imágenes proyectadas sobre las historias de la caricatura, llenas de anécdotas que enriquecieron el acervo documental y aquellas épocas que marcaron para siempre el arte pictórico y político a través de los tiempos. Está leída el acta 015, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Quiero, primero que todo, pues agradecer y saludar la presencia de la eminencia de la medicina, de la historia, de todas las ciencias sociales, doctor José Félix. De verdad estamos muy honrados por su presencia. Toda la vida tuve el privilegio de ser testigo de su amistad y la amistad de mi padre. Muchas gracias por acompañarnos. Igual a los presidentes de las otras academias, los miembros que están con nosotros. Estamos haciendo un trabajo y nos sentimos apoyados por ustedes. Les están llegando las conferencias, estamos recibiendo los comentarios. Muchas gracias, porque sabemos que no siempre es fácil venir. Hoy tenemos pues la conferencia del doctor Monroy, entonces por favor, vea por favor la orden, la hoja de vida, señor secretario. El facilitador Óscar Monroy Vega es un zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Nacional de Medellín, y es también doctor en odontología de la Universidad Nacional de Colombia, con un posgrado de gerencia en salud, antropología forense, sistemas de garantía de calidad y auditoría de servicios de la salud, EMJNC. Maestría en Administración FAC de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Docente en formación curricular, seminarios, simposios y conferencista. Funcionario del INCORA, Secretaría de Salud del Quindío y Secretaría de Salud de Cundinamarca. Investigador de la Universidad Nacional de Medellín, realizó diferentes publicaciones, destacándose como editor de la revista Odontología, Revista Boca y Odontología Maxilofacial. Publicación del libro Santander, la educación y los colegios santanderinos, que se encuentra en proceso de revisión y posterior publicación. Miembro destacado en la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, Academia de Historia Policial y Sociedad Patriótica Antonio Nariño.
Está leída la hoja de vida del doctor Óscar Monroy Vega, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, el quinto punto, señor presidente, es la conferencia El cálculo de Santander, proceso final. entonces tiene la palabra el facilitador, el doctor Monroy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco al señor presidente de la Sociedad Académica Santanderista, doctor Otto Morales Benítez, la oportunidad que me da para expresar una de las fases más importantes en la vida de una persona, su deceso. El cálculo de Santander, proceso final, Francisco de Paula Santander. Muerte de Santander. Mi nombre es Óscar Ramón de la Santísima Trinidad Monroy Vega y actúo como antropólogo forense de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. La universidad, nuestra alma mater, y aquí hay un rector de muchos quilates, ha cumplido el sesquicentenario el año pasado. Bienvenido, doctor Patiño. El 2 de abril de 1792 nace el general Francisco de Paula Santander. En este retrato de un cuadro que en el año de 1917 estaba en el Museo Nacional, marca en un primer plano a nuestro ícono de la libertad y en su mano derecha un libro referente a leyes y detrás alguna escena de la batalla de Boyacá. Más adelante vamos a ver su célebre frase lapidaria. El hombre de las leyes. Para el año de 1917, la Academia de Historia quiso conmemorar los 100 años, el centenario de la batalla de Boyacá, y publicó 17 volúmenes que se llama Archivo Santander. Publicación hecha por una comisión de la Academia de Historia bajo la dirección de don Ernesto Restrepo Tirado. Esta fotografía de un cuadro está en el volumen 10 en el año de 1917 y fue editado por Águila Negra Editorial en la carrera séptima 406, hace 100 años, en Bogotá. Aquí ellos remarcan el cuadro, copia del retrato de tamaño heroico, pintura al óleo de García Hevia, Museo Nacional, se llama Santander de pie, muestra a la nación el libro de las leyes que levanta en su mano derecha y que parece surgir del campo de batalla de Boyacá, acción que se desarrolla en el segundo plano. Ernesto Restrepo Tirado, junio 1 de 1917. Nace el general, como se dijo, el 2 de abril de 1792 en San Faustino de los Ríos y registrado en la villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. En la partida de nacimiento, Manuel María Luzardo, cura rector de la parroquia de Nuestra Señora de Cúcuta, certifica que en el libro primero de bautismos de 1762 a 1799 del archivo parroquial de su cargo, al folio 127 se registra una partida a 13 de abril de 1792 y dice: bauticé y puse óleo y crisma a un párvulo nombrado Francisco José de Paula. Primeros años, hijo legítimo de Juan Agustín Santander y doña Manuela Omaña. Sus padrinos fueron Bartolomé Concha y doña Salomé Concha, lo que certifico y firmo Manuel de Lara. Su padre, don Agustín Santander Colmenares, gobernador de San Faustino de los Ríos, fallece a los 58 años cuando Francisco de Paula tiene solamente 6 años en el año de 1798. Su muerte ocurre el 6 de mayo de 1840.
La Academia de Historia de Norte de Santander publicó la relación de dolencias previas a su muerte. Lo atendieron los médicos Antonio María Silva, Eugenio Ramón y Ricardo Chain, escocés. Este actúa por pedido expreso de la familia del general Santander. El 28 de abril recibió la extremaunción del arzobispo Manuel José Mosquera y en mayo 4 apareció mancha en la boca. Los médicos pensaron en gangrena. Por la noche se presentó afonía, parálisis de una mano, pérdida de la visión de un ojo, molestia en la cabeza, desesperación y jadeo de cabeza. Fallece el 6 de mayo de 1840. Murió el general a las 6:32 de la noche. Tuvo lenta agonía. Lo acompañaron el arzobispo Mosquera y el doctor José Félix Merizalde y los familiares del general. El 7 de mayo se hizo la necropsia y se la practicaron Merizalde, Chaine y Crisóstomo Uribe. El diagnóstico: cicatriz antigua en el lado izquierdo del pecho, en quinto espacio intercostal, color amarillo, adherencias pleurales alturas, ulceraciones en la lengua, peritoneo amarillo, 6 onzas de líquido negruzco en el estómago semejante al que vomitaba. La vesícula biliar abollada contiene 20 cálculos angulares, facetas de color negruzco, conductos hepáticos con cálculos angulosos en el interior del hígado. Canal hepático antes y después de la unión con el canal cístico y el canal colédoco ampliado. Cerca del orificio duodenal, un cálculo que impide el paso de la bilis al intestino. Sistema porte permeable, paso, páncreas, riñones y vejigas sin alteración. Esta diapositiva es para ilustrar las vías biliares. El número 10 es el hígado, esa es la cara anterior. En la cara posterior, como número 9, está la vesícula. Tenía más de 20 cálculos. Y en el número 6 está el canal principal a donde drenan los líquidos hepáticos como la bilirrubina, la biliverdina, pigmentos, etc. Y allí a 3.7 centímetros fue hallado el cálculo. Este se llama el colédoco, conducto que había sido obliterado por este cálculo. El hígado y los conductos biliares. Esta diapositiva es para que miremos el conducto biliar común. Aquí era donde estaba alojado el cálculo. Entonces vean ustedes, cualquier movimiento que hiciera el general se resentía. El dolor era supremamente fuerte. Los cálculos biliares, aquí está el hígado, la vesícula, aquí había más de 20 cálculos y aquí el colédoco, el canal principal. Esto era para ilustrar dónde estaba o dónde se hallaba este cálculo. Comenta la publicación que los médicos no usaron estetoscopio, no palparon abdomen, no auscultaron corazón o pulmones, ni tomaron temperatura. Estos instrumentos en la época no existían. O analizaron la orina durante la enfermedad. Laboratorio clínico, tampoco. Los avances de la medicina son posteriores, pero se puede diagnosticar colelitiasis y colecistitis. Antecedentes. Este es un cuadro que la viuda y las hijas del general lo obsequiaron al Colegio Santanderino de Cali, que se llama Santa Librada. Pintura al óleo de autor anónimo. Su viuda Sista Pontón Piedradita y sus 2 hijas lo donaron al Colegio Santanderino Santa Librada de Cali poco después de su muerte en 1840. El cálculo. Se encontró un cálculo de 5 líneas de diámetro. Impedía el paso de bilis al intestino. Es probable que el doctor Chaine quiso tener el cálculo de recuerdo. Era coleccionista y conservaba un mechón de pelo del Libertador obsequiado por Reverend, su médico. Sus herederos lo obsequiaron
al general Enrique de Narváez, coleccionista poseedor del reloj de Nariño y del bastón de Caldas. De mano en mano. El doctor Chain en 1840, después de hacer la necropsia, se queda con el cálculo. Los herederos lo conservaron hasta principios del siglo XX, cuando es donado al general Enrique de Narváez. En 1953 las hijas de Narváez lo vendieron a Ignacio de Narváez y este decidió entregárselo al doctor José Félix Patiño Restrepo. El doctor Tomás Quevedo convenció al doctor Patiño y en efecto es un cálculo. Oigamos la historia que se escribió el 23 de enero del 2008, 168 años después de que fue obtenido el cálculo. Historia secreta del cálculo que mató al general Santander. Después de 168 años, el cálculo biliar que mató al general Francisco de Paula Santander encuentra su destino final, la Academia Nacional de Medicina, 23 de enero del 2008, a las 12 del día. La bilis se sedimentó. En la vesícula del general Francisco de Paula Santander formó un barro color ocre, luego una fina arenilla y al final un rosario de cálculos negruzcos y angulosos. El más grande descendió por el canal que conecta el hígado con el intestino delgado, el colédoco, y quedó flotando hasta que adquirió el tamaño y la apariencia de un huevo de codorniz. Las vías hepáticas no tardaron en llenarse de pus por los fluidos estancados. Luego sobrevinieron cólicos intensos, vómitos de color negro, ictericia e infección en la sangre. El general murió al anochecer del 6 de mayo de 1840 cuando tenía 48 años. El hombre que había sobrevivido a 2 heridas de bala y a un sablazo durante las guerras de la independencia sucumbió como consecuencia de un cálculo biliar gestado en sus propias entrañas. Fue tal vez el mismo cálculo que lo llevó a confesarle a Bolívar en una carta fechada el 6 de marzo de 1825, abro comillas, estoy francamente enfermo de cólico y me ataca mortalmente. Y quizás el mismo que lo hizo decir 2 años después, abro comillas, mi salud está arruinada casi completamente con una enfermedad abdominal peligrosa, cierro comillas. El mismo cálculo que después de pasar de mano en mano durante 168 años, en pocos días se convertiría en la joya de la corona del Museo de la Academia Nacional de Medicina, de mano en mano. El viaje de esta pequeña piedra biliar comenzó el día siguiente de la muerte del general en la sala de profundis del convento de San Francisco de Bogotá. Allí, a pocos pasos de la última residencia del prócer, los médicos José Félix Merizate, José Ignacio Quevedo, Crisóstomo Uribe y Nayan Ricardo Chain se habían citado para hacer la autopsia. En el informe respectivo, los galenos reportaron el color amarillo del cadáver, resultado de la acumulación de pigmentos biliares en la sangre, la presencia de una veintena de cálculos en la vesícula y un poco más abajo, a 3,75 centímetros del orificio del duodeno, abro comillas, un cálculo de unas 5 líneas de diámetro, 1 centímetro, que se opone al pasaje de la bilis al intestino, pero no del todo, cierro comillas. Es probable que durante la diligencia el doctor Chain no resistiera la tentación de quedarse con, en comillas, un recuerdo del hombre de las leyes y decidiera guardarse el cálculo. Chain, un médico escocés, parco a la hora de hablar y medicar, que solía vestir de frac y sombrero de seda de copa alta y pernoctar en la casa de sus pacientes, según consta en las reminiscencias de Santa Fe y Bogotá de José María Cordobés Mowry, había llegado a Colombia en el año de 1824. Se codeaba con la crema innata de la sociedad y hasta la misma Manuelita Sáenz, amante del Libertador, le confiaba su salud. Además, todo indica que tenía vocación de coleccionista. Aparte del cálculo de Santander, conservaba un mechón de pelo de Bolívar, tal vez cedido por su propio médico, el francés Alejandro Próspero Reverend. El preciado pedrusco permaneció en poder de los herederos de Chain hasta comienzos del siglo XX, cuando fue donado al general e historiador Enrique de Narváez, excombatiente de la Guerra de los 1000 Días, nieto de un héroe de la independencia y también aficionado a coleccionar objetos de personajes ilustres.
De Narváez se apreciaba de tener en su poder tesoros como el bastón de Francisco José de Caldas y el reloj de Antonio Nariño, aunque sin duda su más valiosa pieza era el clavicordio de Bolívar. Se lo había regalado un primo el 22 de enero de 1918 y él había decidido quitarle las cuerdas para convertirlo en una especie de vitrina de exposición de los demás objetos de su colección, entre ellos el cálculo que martirizó a Santander. El clavicordio se convirtió en la pieza más importante de la sala de 3 generaciones de la familia de Narváez. El general lo heredó a sus hijas y en 1953 ellas lo vendieron a un sobrino, Ignacio de Narváez. Este, consciente de que había una persona que podía darle verdadera importancia a la piedra que había llevado a la tumba una de las destacadas figuras de la independencia, decidió entregárselo a su amigo José Félix Patiño Restrepo, prestigioso ciudadano, exministro de Salud y el rector de la Universidad Nacional. Fue una noche a comienzos de los años 80, abre comillas. Creo que tú puedes aprovechar esto mejor que yo, le dijo de Narváez al doctor Patiño Restrepo. Este cálculo que mató al general Santander, cierra comillas. Patiño Restrepo recuerda este momento, abre comillas. Creí que Ignacio me estaba tomando el pelo. Le dije a Blanca, mi esposa, que era pariente de él, ¿esto qué va a ser un cálculo? Pero disipadas las dudas, no pudo menos que sentirse gratamente sorprendido porque su amigo había dado en el clavo. Más allá de la curiosidad natural que despertaba tener en sus manos la causa de los padecimientos de Santander, hacía muchos años que tenía especial interés en las enfermedades del tracto biliar y especialmente en la colingitis, juntamente la dolencia que había causado la muerte del hombre de las leyes y del doctor William S. Halsted, el creador de la cirugía moderna y uno de sus héroes científicos. Durante algunos años la reliquia fue objeto de escepticismo de Tomás Quevedo, un eminente colega de Patiño Restrepo que dudaba que una piedra de semejante tamaño pudiera ser un cálculo biliar. Así que para conjurar la incredulidad de una vez por todas y establecer qué demonios era ese ovoide y rugoso, el doctor Patiño Restrepo decidió someterlo a estudios de patología y de radiografía de alta resolución, ultrasonido y tomografía axial computarizada. Con la solemnidad del caso, el cálculo fue depositado sobre una almohadilla blanca e introducido en un sofisticado aparato de la Fundación Santa Fe. El informe disipó cualquier duda. Se concluye en forma definitiva que el cálculo en mención es mixto con propiedades físicas que indican su contenido de colesterol y de bilirrubinato de calcio en la periferia. El cálculo permaneció bajo llave la mayor parte del tiempo en el escritorio de Patiño Restrepo, guardado en un estuche de terciopelo negro atado con un caucho, pero de vez en cuando el prestigioso médico y ilustre Pedrusco viajaban a presentarse ante destacados auditorios médicos del mundo, como la Asociación Argentina de Gastroenterología en 1993 y la Academia Mexicana de Cirugía en 1995. La valiosa piedra también fue motivo de publicaciones científicas y el año pasado, año 2007, como un anticipo de su destino final, estuvo exhibida en calidad de préstamo en el Museo General Francisco de Paula Santander en Bogotá. Desde hacía años el doctor Ricardo Rueda González, curador del Museo de la Academia Nacional de Medicina, venía insistiéndole a Patiño Restrepo que donara el cálculo a la colección. No era fácil, pues él pensaba heredarlo a una de sus hijas, también médica. Sin embargo, tácitamente aceptó la solicitud de su colega cuando encomendó a un carpintero, abro comillas, que parecía del Renacimiento, cierro comillas, la elaboración de un mueble donde pudiera exhibirse el objeto. Y aunque el hombre murió el año pasado en un accidente de tránsito, dejó inconclusa la obra, el propósito seguirá adelante. Así, el día del aniversario número 168, año 2008, de la muerte del hombre de las leyes, el cálculo biliar que le costó la vida terminará por fin su largo peregrinaje y habrá solemne ceremonia, discurso, firmas, brindis y honores al excelentísimo cálculo. Entonces, continuamos.
El doctor José Félix Patiño lo donó a la Academia Nacional de Medicina. Esta foto logré yo tomarla en alguna oportunidad y ahora es mía. Apuntes de Santander. Ese joven que tenía 18 años dijo, abro comillas, yo seguía la carrera de estudios en uno de los colegios de Santa Fe de Bogotá cuando llegó el memorable 20 de julio de 1810. Felizmente estaba bajo la protección del doctor Nicolás de Omaña, hermano de mi madre, y oía lecciones de Derecho Real del catedrático doctor Emilio Benítez y de Práctica Forense del doctor Frutos Joaquín Gutiérrez, todos tres los patriarcas de la independencia y de quienes aprendí a conocer la justicia, conveniencia y necesidad de que estos países sacudiesen la dominación española. Con tan útiles lecciones no solo me adherí a la causa de la independencia, sino que presté el día 20 de julio y siguientes aquella cooperación que sabía en mi edad de 18 años y como estudiante. La enfermedad de Santander. Se poseen varios fragmentos de cartas dirigidas a sus amigos superiores y subalternos en donde relata molestias previas. Por ejemplo, en 1824, mayo 24, convaleciente de un grave ataque que he sufrido hace 12 días, los médicos me privan de todo ejercicio mental y corporal. 1824, en junio, estoy atacado y un terrible dolor de espaldas que no me permiten estar sentado ni una hora. En 1825, en marzo, estoy frecuentemente enfermo de cólico y me ataca mortalmente. 1827, en enero, mi salud está arruinada casi completamente con una enfermedad abdominal peligrosa. Luego de la conspiración septembrina de la cual es acusado en forma directa, es encarcelado en Cartagena. Escribe en 1828 desde Boca Chica. La insalubridad y humedad de estos castillos y mi habitual enfermedad de cólico me arruinan sin remedio. El acceso vital que padezco de una peligrosa gastritis. Tengo fiebres. Entre 1829 y 1832 es desterrado del país, vive exiliado en Europa y Estados Unidos. Uno de sus médicos es el famoso cirujano francés Guillaume Dupuytren. A pesar de su regreso al país, refiere molestias abdominales en forma periódica, como lo demuestran cartas suyas de 1832, 1833, 1834 y 1838. En junio 2 de 1832 le dice a Tomás Cipriano de Mosquera, ya no puedo escribirle sino de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Los primeros médicos de cabecera eran el doctor Antonio María Silva y el doctor Eugenio Rampón, ambos facultativos de gran concepto, pero la familia tomó empeño en que se hiciera cargo de la curación el doctor Chain. En agosto 4 de 1838 dice, mi salud está muy deteriorada y tengo que ausentarme frecuentemente de la capital. A finales de 1839 es descrito como un anciano obeso de caminar lento. Y en abril pronuncia su último discurso en la Cámara y comienza la agonía que lo llevará a la muerte en las siguientes semanas. Los últimos días del general. El 27 de abril de 1840 la enfermedad ha tomado grado de extrema severidad. El 28 de abril, al día siguiente, la noche precedente mala, la mañana de hoy peor y en la tarde este día ha sido administrado, cuyo acto ha sido de los más solemnes y sentimentales que ha podido esperarse. El 29 de abril de 1840, a las 8 de la noche, dictó su despedida al doctor José Félix Merizalde, que le escribió y quedó en suspenso por una provocación de vómitos al empezar la tercera cláusula. Muere el general y lo rodean en su lecho, ya está muerto. En primer lugar, Monseñor Félix Merizalde, el médico, los dos criados, Rufino Camacho,
y Ana Josefa Ontiveros Omaña, y sus amigos están descritos: Antonio Obando, Rafael Metosa, Francisco Soto, Patricio Armero, Vicente Azuero, Ignacio Quevedo, Florentino González, Francisco Antonio Durán, Francisco Berto, Bonifacio Espinosa, Pablo Pontón y Antonio María Silva. Los asistentes están finamente vestidos con paños, chalecos, corbatines y una postura digna. Santander ha muerto. Este es el cálculo, este es el tesoro de la corona, doctor José Félix. Ese es el cálculo. Ese cálculo está en el Museo de la Academia Nacional de Medicina. Este cálculo tiene un contenido de colesterol y de bilirrubinato de calcio en la periferia. Como habíamos visto en la Fundación Santa Fe, se realizó estos exámenes 168 años después y se confirmó que era un cálculo. Es de forma ovoide como un huevo de codorniz, dimensiones 18 milímetros de longitud por 12 milímetros de ancho, sólido, duro y superficie rugosa de colores, fondo claro y matices verde, dorados, pardos, ocre, la presencia de la bilirrubina y la biliverdina. La Academia Nacional de Medicina, Museo Médico, dijo: la bilis se sedimentó en la vesícula del general Francisco de Paula Santander, formó un barro de color ocre, luego una fina arenilla y al final un rosario de cálculos negruzcos y angulosos. El más grande descendió por el canal que conecta el hígado con el intestino delgado, el colédoco, y quedó flotando hasta que adquirió el tamaño de un huevo de codorniz. Las vías hepáticas no tardaron en llenarse de pus por los fluidos estancados. Luego sobrevinieron cólicos intensos, vómitos de color negro, ictericia e infección en la sangre. El cálculo molestaba de esta manera. El 6 de marzo de 1825 le confiesa a Bolívar: estoy francamente enfermo de cólico y me ataca mortalmente. 2 años después dijo: mi salud está arruinada casi completamente con enfermedad abdominal peligrosa. La joya de la corona. Donación de José Félix Patiño Restrepo. Cálculo biliar del general Francisco de Paula Santander, 1792-1840. Conclusiones. La enfermedad fue progresiva, constante y cada vez más crítica. Recibió atención médica permanente y solícita. La necropsia reveló la causa del fallecimiento. Los conocimientos de salud eran limitados y se dispensó la mejor atención. Los medicamentos estaban basados en la farmacopea de la época. Toque de silencio. In memoriam. Cementerio Central de Bogotá. Pensamiento lapidario. Colombianos, las armas os han dado independencia, las leyes os darán la libertad. Santander. Contenido de colesterol y de bilirrubinato de calcio en la periferia. Agradecimientos al doctor Álvaro Rodríguez Gama, Museo de la Academia Nacional de Medicina. Gracias, gracias. El adiós para siempre. Y marchó con el sol cuando llegó la tarde. Su gente le dijo adiós, la parca vino a llevarle. Francisco José se ha ido sin mediar una palabra. El Creador le ha llamado al encuentro sin sable. La libertad ha partido y se deplora el vacío de su vida y de su obra. Para todos con el orden, con generoso legado a su patria y a su pueblo.